Si hubo un momento que nos enseñó acerca del tema de hoy, fue la pandemia vivida en el 2020. Esperamos que no se repita. Sin embargo, no podemos olvidar que el plan no siempre se dará como lo pensamos. Habrán dificultades, situaciones inesperadas. La vida a través de los años nos ha demostrado esto. Y al pensar en establecer prioridades para este año, no podemos descartar el cómo nos vamos a fortalecer en esos momentos inesperados. O simplemente cómo vamos a aplicar este principio en nuestra vida diaria. Revisemos entonces lo que la Biblia nos enseña respecto a este tema. Mis planes, Señor, quiero hoy poner en tus manos. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Efesios capítulo 6 versículo 10: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es nuestro pasaje central, pero quiero ilustrarte con algunos ejemplos de la Biblia, algunos hombres que claramente se fortalecieron en el Señor en medio de las circunstancias, y de esta manera podamos tener una referencia para que establezcamos prioridades. Este pasaje escrito por el apóstol Pablo, aunque es la conclusión de la carta, también es el preludio al impresionante tema de la armadura de Dios. Pero claro, antes de estudiar este tema en profundidad, que seguramente lo vamos a hacer más adelante en una temporada, hoy quiero ilustrar con algunos ejemplos escritos en la Biblia acerca de cómo algunos personajes se fortalecieron en el Señor. Recordemos que la carta a los Efesios es nombrada por muchos teólogos como la carta magna del apóstol Pablo, la principal, la más ilustre, y estaba dirigida de manera impersonal a una iglesia naciente en esa región. Algunos dicen que a la Odisea, pero Dios en su soberanía y potestad la ha dirigido a los cristianos de todas las eras después de ellos, inclusive a todo el que quiera ser parte de la iglesia, quiera creer, obedecer y aceptar su palabra. El significado de fortalecer es hacer fuerte, vigoroso o más fuerte a algo o alguien. Esa es una definición del diccionario. Y la etimología en el hebreo es del verbo hazak, que significa fortalecer, endurecer, ser fuerte. Este verbo se halla aproximadamente 290 veces en el Antiguo Testamento. Algunos de los ejemplos más ilustres, porque son muchos, los encontramos respecto al faraón en Éxodo 4:21, cuando Dios le dice a Moisés que va a endurecer el corazón de faraón. Se aplica ese verbo. En Deuteronomio 11:8 es un pasaje maravilloso de cómo Dios le da la instrucción a su pueblo y le dice que que guarde toda la palabra que Él le ha dicho, todos los mandamientos, para que sean fortalecidos y entren y posean la tierra la cual van a tomar, van a conquistar. Sansón, por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 28, en su última oración, estando en una condición bastante difícil, siendo el hazmerreír de todos los filisteos, de todos sus enemigos, pide al Señor por fortaleza para vengarse. Ahora, esta carta fue escrita en el griego, y en el griego, la palabra que no la puedo pronunciar porque no sé griego, pero sí sé lo que traduce ser fortalecidos en. Es decir, que los cristianos somos fuertes en la medida que estamos asidos, agarrados, dependientes de la fuerza de Cristo Jesús. Esto equivale a depender y que sea una prioridad aprender a fortalecerme y a depender de la fuerza más poderosa de todo el universo, que es la fuerza que proviene del Señor. Y quiero darte unos ejemplos muy interesantes que muestra la Biblia. Yo tengo la Reina Valera del 60, y si tienes seguramente otra que tenga referencias de estudio bíblico, es interesante que en muchas de ellas las referencias que hace de este versículo directamente te van a llevar a un pasaje muy conocido y que yo lo he titulado como Dios fortalece para la conquista. Josué 1, 6, 7 y 9 nos muestra esos tres: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. De Dios respecto a Josué, o diciéndoselos a Josué. Bueno, son unos pasajes que instruyen en que la victoria estaba garantizada, era el inicio de una nueva época, porque ya Moisés había muerto. Para muchos este era el final, pero para Dios era el inicio de una nueva temporada, era el inicio de una nueva experiencia, era el principio de un nuevo tiempo.
Ya se había recorrido por el desierto 40 años, se había visto la mano poderosa de Dios obrando de manera sobrenatural, con prodigios y señales que nunca antes se habían visto y no se han vuelto a ver. Sin embargo, era el inicio de una nueva temporada y el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. El 7, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar. Importante, cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, sin apartarse, y al final dice para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto es interesantísimo y profundo. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira, ahí están incluidas todas las áreas de nuestra vida. Fortalécete en Dios para la conquista. Número 2. David se fortaleció en el Señor en medio de la tragedia. Bueno, no quiero ser pesimista, no es mi intención, pero hay situaciones que a veces nos llegan a nuestra vida y que no se las deseamos a nadie, que a veces son inevitables, que no tienen de pronto explicación alguna. Encontramos una de ellas en 1 de Samuel, capítulo 30, del 1 al 6. En su época de exilio a causa de la persecución del rey Saúl, David estaba aliado con Aquis, quien era el rey de los filisteos, y quien le había dado una ciudad una región en la que él podía vivir, que se llamaba Siglac. Por la misericordia de Dios, Dios no le permitió pelear a favor de los filisteos en contra de Israel a David, y al cabo de 3 días, en medio de una guerra que se aproximaba por venir, ellos simplemente regresaron a su campamento, pero cuando llegan al campamento se dan cuenta de la tragedia que había sucedido. Un enemigo antiguo de Israel, obviamente ya en otra generación, en otro ejército, el ejército de Amalek, había venido, había quemado todo su campamento, habían secuestrado a todas las personas, niños, a las esposas, a todos los que estaban en ese lugar. Y se las habían llevado cautivos a todos y ya eso había pasado un par de días. Y entonces dice la Biblia que en el versículo 4 que David y su gente, los que llegaron, los que acababan de llegar, cuando se dieron cuenta de esto, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. No me imagino el dolor, la sensación, la impotencia, la angustia que podía vivir esta gente. Y cuando uno lee este pasaje, si lo haces de manera corrida, haciendo un plan de lectura por año, pues de pronto no le vas a poner el sentido de lo que estaba viviendo estas personas. A veces es importante leer y meditar acerca de lo que estaba pasando allí. Dice en el versículo 6 que David se angustió mucho, pues el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea, los que estaban con él, los que habían sido su apoyo, los que eran sus valientes, los que eran los que querían animarlo y que lo habían animado en otras épocas, ahora hablaban de apedrearlo, porque estaban en profunda amargura de alma, cada uno obviamente por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas, etc. Pero el punto clave aquí está al final del versículo 6. Mas David se fortaleció en el Señor, su Dios. ¡Wow! Van a haber situaciones en las que vas a estar de pronto solo o ya has tenido que pasar por circunstancias así, en donde ni siquiera la familia puede entender lo que estás viviendo. De pronto nadie te puede aconsejar, no es el momento, no encuentras una palabra oportuna de parte de nadie. Es ahí donde tu fortaleza tiene que ser el Señor. David se fortaleció en el Señor y le dijo al sacerdote Abiatar, creo que era uno de sus pocos aliados que tenía en ese momento: yo te ruego que me acerques el efod. Esta súplica hace énfasis en una situación tan extrema porque no había otra cosa. David no estaba autorizado para manejar, para manipular un elemento tan sagrado como el efod. Eran solamente los sacerdotes. Pero ya su angustia era tan extrema que necesitaba consultar al Señor. Al final de este relato encontramos cómo Dios le da la victoria, pero no sé cuántas horas tomó este momento de profunda angustia y de tragedia, pero la Biblia sí hace énfasis en que David se fortaleció en el Señor. Número 3. Fortalécete en el Señor en medio de la escasez. Encontramos esta hermosa enseñanza y que sea una prioridad para este año, como lo escribió el profeta Habacuc en el capítulo 3, versículo 17, y cómo se fortaleció
en el Señor en medio de la escasez. Aunque no haya fruto, aunque no haya alimento, en tu caso de pronto, aunque las finanzas de pronto en algún momento no marchen bien. Versículo 18 luego, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y aquí está la clave, versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza. Grábate eso, Jehová el Señor es mi fortaleza, y coloco el ejemplo de un animalito ligero y rápido como lo es el ciervo. Dice, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. En medio de la escasez que de pronto pueda llegarse a presentar este año, la invitación es que como prioridad nos fortalezcamos en el Señor. Y para terminar, nuestro punto de referencia, nuestro Señor Jesús, quien se dio como ejemplo más noble en todos los estados más fuertes del ser humano: tentación, despreciado, rechazado, inclusive cuando no tenía ganas por hacer lo que debía hacer, se fortaleció en él mismo. La Biblia dice en el momento en el que está orando en el Getsemaní, un momento de profunda angustia, que un ángel vino a fortalecerle, y en esa angustia él oró más intensamente. Las palabras de la cruz, que es algo tan profundo, tan profético, es el ejemplo sublime de cómo usted y yo nos debemos fortalecer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es cierto, escrito por el apóstol Pablo, pero inspirado por el Señor Jesús, por su Espíritu Santo. Establezcamos como prioridad para este año fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios te bendiga.